Dios le, Dios le bendiga, ¿me escuchan? Bien, sí, le escuchamos, Pastor John. Clarito, se le escucha. Por fin pude ingresar, pastor, qué complicado. Sí, yo sé que es complicado, pero poco a poco vamos a ir tomando la práctica, Pastor. Sí, pastor, menos mal que mi esposa ya se había adelantado antes que mí y me ha ayudado. Y qué pasa que mi computadora, cuando bajas algo, se activa al toque los protectores y ese es el tema. Ok, Bueno, ahorita estoy sin cámara, pastor, pero sí les escucho. está bien, bien. Bien, esta noche Dios les bendiga en gran manera a todos. Es un placer estar nuevamente reunidos. Vamos a abordar el capítulo 3 de nuestro curso de liderazgo cristiano. Se llama el elemento más importante del liderazgo. Es la integridad. Es la integridad, ¿verdad? El elemento más importante del liderazgo se llama la integridad. Al final de la clase voy a estar abordando el tema del proyecto que ya fue asignado en el chat de WhatsApp. Ahí publiqué una tabla donde aparecen los nombres de los alumnos y las tres cualidades asignadas. Entonces, también ya les compartí el manual de las 21 cualidades de un líder. Entonces, vamos a avanzar en la introducción. Bueno, si usted puede llevar la clase con su manual, si lo tiene, si usted pudo imprimirlo y si lo tiene ahí en digital o usted lo ve después, hemos tratado de sacar los extractos esenciales de ese libro, ya que el libro de liderazgo cristiano, Desarrolle el líder que está en usted, es un líder completamente empresarial, perdón, un libro completamente empresarial y cuesta un poquito digerir la lectura, ¿verdad? Entonces hemos hecho un esfuerzo para que usted pueda comprender lo esencial de este manual, ¿verdad? Bueno, la introducción dice, el diccionario Webster define la palabra integridad como el estado de estar completo, no dividido. El diccionario Webster define la palabra integridad como el estado de estar completo, no dividido, o sea, una sola pieza. Cuando tengo integridad, mis palabras y mis obras coinciden. Soy quien soy, no importa dónde estoy o con quién estoy. Esto es muy importante, ¿verdad? Bueno, que pocos líderes pueden tener esta cualidad, este elemento importante como lo es la integridad, porque hay personas que, por ejemplo, cuando cambian de domicilio, ya se convierten en otras personas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en la Biblia que se encuentra en el libro de Daniel. Tanto Daniel como sus tres amigos son el ejemplo claro de la integridad. No importa a dónde fueron llevados y no importaba con quién estaban. Ellos eran de una sola pieza y lo demostraron hasta la muerte, ¿verdad? Incluso pusieron en riesgo sus vidas, pero demostraron ser íntegros al Señor, ¿verdad? Lamentablemente la integridad es en la actualidad un producto perecedero. ¿Por qué es un producto perecedero?
Porque muchas personas dicen que tienen integridad, pero está sujeta a conveniencia. O sea, son íntegros cuando les conviene, pero cuando no les conviene, entonces son personas corruptibles, sobornables, son personas que se venden al mejor postor. Entonces, en esas personas, la integridad es un producto perecedero, perecedero. Y para que un líder pueda tener una influencia en sus seguidores, debe mostrar integridad. Recuerde que la integridad produce credibilidad. Una persona íntegra no robará ni en su casa, ni fuera de su casa, ni lejos de su casa. Una persona íntegra no mentirá en su casa, ni fuera de su casa, ni lejos de su casa. Una persona íntegra amará al Señor cerca y de lejos. Eso es ser íntegro. No importa a dónde estamos, no importa con quién estamos. En una persona íntegra no puede cumplirse el dicho, el que anda con lobos aullar aprende. No. ¿Por qué? Porque conserva su identidad, sabe quién es, sabe a quién le sirve, sabe en quién ha creído y sabe cuán importante es en las manos del Señor. Una persona con integridad no divide su lealtad. A eso se le llama tener doble cara. No finge ser de otra forma. A eso se le llama hipocresía. La gente con integridad es gente completa. Puede identificarse por tener una sola forma de pensar. Una sola forma de pensar. El apóstol Pablo hace una mención de que debemos de ser sinceros. Sinceros. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando Pablo hace el llamado a que debemos de ser sinceros, en el antiguo Corinto, en los mercados, vendían productos de cerámica y de barro. Aquellas vasijas, cuando las metían al horno, a veces salían con pequeña fisura. Entonces, lo que hacían los mercaderes es que le aplicaban cera derretida en el corte, ¿verdad? En la rajadura. Entonces, ¿qué sucede? Después la pintaban y no se miraba. Pero venían los comerciantes y lo que hacían era que tomaban la vasija y la elevaban y la ponían contra el sol. Entonces, cuando lo ponían contra el sol, ahí se miraba la pequeña fisura. Entonces, Pablo toma esta figura para que el hombre de Dios, los hijos de Dios, seamos sinceros, o sea, sincero, sincera, que esa cera que tapa lo que ocultan los hombres no sea utilizada, sino que haya sinceridad delante de Dios, que no tengamos doble identidad, que seamos hombres y mujeres de Dios en casa, en la iglesia local, fuera de la iglesia, con quien estemos, donde estemos, a donde vayamos, en cualquier lugar donde nosotros nos dispongamos a ir, seamos siervos y siervas del Señor. Un líder con integridad no divide su lealtad. Le debemos lealtad a Cristo. Le debemos lealtad a la palabra. Le debemos lealtad
al Dios Todopoderoso. Le debemos lealtad a nuestra iglesia. Le debemos lealtad a nuestra esposa, a nuestras familias. Le debemos lealtad a todos aquellos que están a nuestro alrededor, a todos aquellos que son parte de nuestro ministerio, nuestros líderes, nuestras ovejas, etcétera, etcétera. Le debemos lealtad y no podemos ni comprometerla por dinero o por lo que sea, ni mucho menos dividirla, porque el momento que usted divida su lealtad, en el momento que usted comprometa su integridad, en ese momento usted dejará de ser un hombre de confianza. Usted dejará de ser una persona creíble. Para eso debemos de estar determinados y decididos a rendirle integridad a Cristo el Señor. Ni mucho menos fingir. Hermanos, Dios nos ama y nos amó como somos, como somos. No pretendamos presentar una imagen que no tenemos. Seamos naturales, seamos originales. Como Dios nos llamó, así comportémonos, así seamos. No pretendamos fingir, no pretendamos fingir algo que no somos, ¿verdad? Algo que no somos. ¿Por qué? Porque eso le resta a nuestra identidad. Eso le resta. Vea, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué un pastor, un hombre de Dios, no puede andar en política? ¿Por qué? Porque en la política está mancomunada con la falsedad, con la hipocresía, con la mentira, con la corrupción. Entonces, en ese momento que ingresa a ese gremio, a ese mundo, en ese momento está comprometiendo su integridad como hombre o mujer de Dios. La mayor parte o la mayoría de los siervos de Dios que han ingresado a la política han terminado descarriados, han terminado con mucha falsedad. ¿Por qué? Pues porque ese es un mundo que absorbe y que obliga a mentir o obliga a actuar de acuerdo a la línea política. Es un consejo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hay cosas, hay transacciones, hay esferas en este mundo, esferas sociales como la política, que nos pueden comprometer nuestra integridad. Recuerde que si va a pastorear es a pastorear y si va a ser político es a ser político. Le digo porque aquí donde yo predico, donde yo pastoreo, hay pastores que invitan a los políticos a su iglesia. La mayor parte de las obras que han sido hechas en los templos han sido por ayudas políticas. Entonces, esa integridad está comprometida porque cuando usted es íntegro, usted le puede decir la verdad a cualquiera, porque usted no está comprometido con nadie, usted no le debe lealtad a nadie más que a Cristo. Por eso es que a Juan Bautista no lo querían. La clase religiosa en ese tiempo, Juan Bautista lo odiaban porque ellos estaban comprometidos con Roma, con las autoridades imperiales. Estaban comprometidos y por eso no censuraban el pecado, por eso no ponían el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque sus conciencias estaban manchadas. Y el hombre de integridad es de una sola pieza. O sea, no le debe lealtad a nadie más que a Cristo. Puede decir y proclamar la verdad al que le caiga el guante que se lo aguante.
y no tiene compromiso con nadie porque no le debe favores a nadie. Ese es el liderazgo que Dios quiere en la iglesia. Y le digo una cosa, se está perdiendo, como estábamos leyendo, que la integridad es un producto perecedero, que cada día que pasa, la gente o los líderes cristianos menos procuran ser íntegros. Hoy los hombres quieren ser apóstoles, quieren ser profetas, quieren ser pastores, quieren ser gente de posición, de plataformas, quieren ser cabezas, quieren alcanzar las multitudes, quieren ir a las naciones le llaman ir a Estados Unidos, pero nadie quiere ir a África, nadie quiere ir a Asia, nadie quiere ir a China, a Corea del Norte, a Arabia Saudita, nadie quiere ir a esos lugares no alcanzados. Los hombres que sirven a Dios en este tiempo dicen, queremos ir a las naciones, pero nadie busca ser íntegro. Nadie busca ser sincero. Nadie. Entonces, cuando estas cosas faltan en un líder, se pierde mucha credibilidad. Las personas con integridad no tienen nada que esconder, exactamente lo que estábamos mencionando, ni nada que temer. Sus vidas son libros abiertos. Pastores, siervos del Señor, todos nosotros. Nuestra vida es una carta abierta. Nuestra vida debe de ser un libro abierto, donde tú te muevas. Si tú trabajas para sostener tu familia, si te mueves en la sociedad, tu conducta debe de ser intachable. Tu vida debe de ser un libro abierto. Tú no tienes que esconder nada. Ni nadie te tiene que ir a buscar a tu casa para hacer negocios bajo. Porque los hombres de Dios actuamos en la luz. Los hombres que tenemos integridad actuamos en la luz y no necesitamos la oscuridad, ni necesitamos vernos con alguien en la soledad para hacer un negocio. El hombre de Dios no puede caminar haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque es íntegro. Según Gilbert Burns, dice, una persona con integridad es la que ha establecido un sistema de valores ante el cual se juzga toda la vida. Es un sistema de valores que debemos cultivar, como la honestidad, la honradez, la transparencia, la sinceridad, la misma integridad. Esos son valores que deben ser parte de un hombre de Dios y una mujer de Dios. Eso es lo que debe de haber en un hombre. Aparte, por supuesto, su formación teológica, académica, secular, si puede, su búsqueda con el Señor, está bien, pero en sí, la persona en sí, o sea, lo que se necesita es la persona en sí. Mana Sandy, por favor, échele una llamadita a Ruth, que no puede entrar. Ya hace rato está queriendo entrar, no puede. Tal vez le falta algún paso que dar. Échemele la manito ahí en privado, Zug por está, Zug Mande. está ya ingresó Zug, está ahí presente. Ah, ok. Ok. Sí, ya está presente. Bueno, gracias. Entonces, mis amados, los valores, el sistema de valores que debe tener un líder, no solamente es gritar en un púlpito.
no solamente es hablar bien en público, es en lo privado, en lo personal, o sea, la persona que está allí, ¿cuáles son los valores que muestra la sociedad? ¿Es honesto? ¿Es transparente? ¿Es respetuoso? ¿Es educado? ¿Es gentil? ¿Es hospedador? ¿Es responsable? ¿Es puntual? Esos son los valores que debe tener un líder. Y si usted no los conocía, hoy es el día que los está conociendo. Porque como le digo, las plataformas aguantan todo. Los púlpitos aguantan todo. Pero ¿qué es aquello que hace que un líder alumbre con luz propia? Que sea como un candelero, porque mucha gente dice, ay, es que el pastor debe de iluminar como un candelero, pero creen que orando y ayunando todos los días lo va a lograr. No, es la clase, la calidad de persona, la calidad de persona. Una persona de valores es una persona buscada por todo el mundo, una persona educada, una persona que aún para corregir se toma su tiempo, piensa para hablar. Entonces, eso debe de estar en los hombres de Dios. La prueba de fuego de la credibilidad. Si hay integridad, hay credibilidad. Mientras más credibilidad posea, más confianza tendrá la gente en usted. Mientras más creíble es usted, más confianza tendrá la gente. En cierta ocasión, unos, ¿qué le digo? No eran científicos, eran psicólogos. Sí, tiene que ver con la ciencia. Hicieron una prueba de la credibilidad. En una habitación de hotel, encerraron a una persona y para medir el grado de confianza en esa persona, le dijeron, mira, por una noche tú vas a dormir en esta habitación, una habitación 5 estrellas, un hotel 5 estrellas, llena de lujos, pero van a venir 2 personas más que se van a hospedar contigo. Y esas 2 personas, uno tiene fama de ladrón y el otro tiene fama de violador. Entonces, van a pasar la noche aquí en el hotel, pero no tengas miedo, ellos no te harán daño. No tengas miedo, no te harán daño, simplemente es una prueba. Hermanos, llegaron las 2 personas y esa persona que había aceptado el reto, escuche bien, no duró una hora. ¿Por qué? Porque no había credibilidad. Lo que usted muestra es lo que usted es. Entonces, si hay credibilidad, hay confianza. Si hay integridad, muchos querrán andar con usted. Muchos podrán depositarle confianza en muchas cosas, incluso el privilegio de influir en sus vidas. Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí en el 2017, acá a pastorear, a esta comunidad altamente política, movida por la política, aquí, hermanos, hay temporadas donde se transpira y se respira política y muchos se han matado por eso. Pero a esta colonia, cuando yo llegué aquí, empecé a predicar y empecé a pastorear y a enseñar doctrina y todo eso,
empecé a enseñar a la gente que se debía confiar en Dios y que en el único que había que depositar credibilidad era en Dios y sus promesas. Y un montón de gente empezó a faltar, a faltar, a faltar a las reuniones políticas. Un montón de gente empezó a desistir de seguir a los políticos, de ir a pedirle a los políticos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Muchos políticos empezaron a decir, el pastor Bindel dividió la colonia. El pastor Bindel dividió la colonia. No la dividí, simplemente que aquellos que me permitieron influir en sus vidas, los saqué de del qué, del vicio de andar detrás de un hombre pidiendo. Entonces, si hay credibilidad en el siervo de Dios, si hay credibilidad en el líder que posee autoridad delegada, entonces los liderados le permitirán influir en sus vidas. Porque toda persona que desea ser liderada necesita cambiar. Y nosotros somos esos agentes de cambio para que esa persona vaya transformándose cada día según el plan y propósito de Dios. Ahora, mientras menos credibilidad posea, menos confianza depositará la gente en usted y más rápidamente perderá su posición de influencia. Claro, aquella persona que pusieron en el hotel de lujo con dos delincuentes, jamás tuvo confianza en ellos y se fue inmediatamente. Ahora, si le hubiesen dicho, mire, las dos personas que van a venir son personas honestas, son personas que si es posible cristianos, pero es parte de una prueba científica, le aseguro que esa persona hubiera dormido en paz en ese lugar. ¿Por qué? Porque la credibilidad genera confianza. Esa es nuestra bandera. Ese es nuestro estandarte, como hombres, como administradores de Dios, como dijo el apóstol Pedro, que somos mayordomos de Cristo, que somos administradores de la gracia, que somos los que administramos la grey del Señor, la obra de Dios en todos los aspectos. Debe de haber credibilidad. Imagen es lo que la gente piensa que somos. Eso es lo que se ve. Pero integridad es lo que en realidad somos. Y no podemos tener dos esencias. Debemos de ser una sola identidad. Razones por las cuales, razones por las cuales la integridad es tan importante. Vamos a ver la primera razón. La integridad produce confianza. Estábamos hablando de credibilidad, genera confianza. Dwight Eisenhower dijo, para ser un líder, un hombre debe tener seguidores. Y para tener seguidores, un hombre debe contar con la confianza de estos. De ahí que la suprema calidad de un líder es incuestionablemente la integridad. Sin ella, ningún éxito real es posible. No importa si se trata de pandillas, equipos de fútbol, ejército u oficina. Se requiere se requieren los seguidores. Si los socios de un hombre le hayan culpable de ser un impostor, si descubren que carece de integridad, fracasará. Sus enseñanzas y acciones deben cuadrar. O sea, lo que hablamos y lo que hacemos deben cuadrar. La primera gran necesidad, por lo tanto, es la integridad. La integridad. ¿Quién fue Dwight Eisenhower? Fue el comandante general del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre ganó la guerra junto con los aliados en Europa en el año 40 al 45. Después se convirtió en presidente de los Estados Unidos y pudo comprender
que sin integridad no pueden haber seguidores que tengan confianza en su líder. Generemos confianza, generemos credibilidad. Si nos dan un dinero para hacer una compra, entreguemos el cambio, entreguemos la factura. Eso es credibilidad. Si decimos a tal hora vamos a estar allí, 10 minutos antes hay que estar allí. Eso genera credibilidad. Eso genera confianza. Si usted dice que va a hacer algo, hágalo. Hágalo. Eso genera credibilidad y genera confianza. Entonces, los seguidores, en este caso sus ovejas, tendrán, tendrán la seguridad de que el líder que los lleva es creíble y es confiable. Número dos, la integridad tiene un valor de mucha influencia. Emerson dijo, toda gran institución es la sombra ampliada, proyectada de un solo hombre. Su carácter determina el carácter de la organización. Esta afirmación coincide con las palabras de Will Rogers que dijo, las personas cambian de opinión por la observación y no por los argumentos. La gente hace lo que ve. Según 1.300 ejecutivos de más alto rango que participaron en una encuesta reciente, opinaron que la integridad es la cualidad humana más necesaria para el éxito de los negocios. Toda institución es la sombra ampliada de un hombre. Su carácter determina el carácter de la organización. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Así como es el padre de familia, así son los hijos. Y si gobierna bien su casa, gobernará bien la grey del Señor. El carácter de un pastor determinará lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque así como el pastor gobierna su familia, así gobernará la iglesia. O sea, si el pastor es una persona celosa de la obra de Dios, los líderes, las ovejas, serán celosos de la obra de Dios. Si el pastor ama la palabra de Dios, los líderes, las ovejas, amarán la palabra de Dios. Si el pastor es íntegro, los líderes serán íntegros. O sea, así como dirige el pastor la iglesia, con su testimonio, con su ejemplo, con su vida ejemplar, con su personalidad, así se verá en la iglesia. Si el pastor es un hombre de orden, la iglesia será ordenada. Los líderes serán ordenados. Pero si el pastor es desordenado, la iglesia y los líderes son desordenados. Si el pastor no gobierna bien su casa, entonces en la iglesia se verá reflejado el mal gobierno y baja autoridad del pastor. Entonces, en síntesis de esto, la personalidad, esto quiere decir la palabra carácter, la personalidad de un líder se proyecta en la organización. Así de simple y así de sencillo. Entonces, si hay una deficiencia en la personalidad del pastor, hay que corregirla. Y hay que estar dispuesto, hermano, cuando uno está fallando, hay que estar dispuesto cuando nos digan, mire, está fallando en esto. Hay que reconocerlo. Si le está faltando autoridad, hermano, acepte que le está faltando autoridad. Si está faltándole la integridad, acepte que le está faltando la integridad. Si le está faltando, hermano, puntualidad, acepte.
Pastor dice, hay que estar a las 7, llega a las 7:30. Hermano, si le está faltando eso, hay que reconocer que se está fallando en eso. Es cierto, usted puede decir, no, pues yo soy el pastor. Sí, está bien, usted es el pastor, pero al que mucho se le da, mucho se le exige, dijo Cristo Jesús. Dijo Cristo Jesús. Entonces, así como es la personalidad del líder, así se verá en la organización, en la congregación, en la iglesia, en su hogar. Usted tiene hijas y la hija, la muchacha cristiana, no le puede llegar con ropa, no le puede salir con ropa cortita enseñando su cuerpo. Usted le para el camino, hermano. No, 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 se me detiene ahí inmediatamente. Yo no le he enseñado eso. O que le va a llegar tarde la noche. No, 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 venga, hacerte tempranito. Porque hay un orden en la casa. ¿Entiende? No va a estar con el celular hasta las 2 de la mañana allí conectada. Usted le quita el celular, le dice, no, mire, no puede estar tan tarde de la noche con el celular. Venga para acá el celular. Porque hay un orden. O sea, así como es su personalidad, así se refleja en la casa. Y así se va a reflejar en la iglesia. Así se va a reflejar en la iglesia. Usted le dice a la tesorera, mire hermana, entréguemele tantos, por ejemplo, tantos soles a una hermana allí para que venga a hacer un trabajito aquí en la iglesia o que venga a asear la iglesia, no sé, es un ejemplo. Y venga la tesorera y se lo busca a otro y se lo da a otro. Y el pastor le dice, ¿y esa persona qué está haciendo aquí? No, es que yo le dije, yo no fui donde fulana, entonces yo le dije, no, 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 no. Yo la mandé donde una persona. Vaya, dígale a la persona que le ordené. Porque aquí en la iglesia el pastor es el que da la autoridad. No le puede salir el líder, el tesorero, el diácono con otra cosa que el pastor no ha delegado. Si ha delegado el pastor y viene el líder y cambia la ordenanza y toma él la decisión personal, entonces ahí está violentando el principio de liderazgo, que es el respeto a la autoridad. Entonces, si hay personalidad en el pastor, eso lo corrige, ¿verdad? Entonces, ahora, el punto central aquí es la integridad. Porque si usted es una persona que no tiene cola que le machuquen, cuando usted, escuche bien, cuando usted tire la corrección, nadie podrá decir nada. ¿Por qué? Porque usted no tiene cola que le machuquen. Usted es una persona íntegra. Usted es una persona que está limpio ante Dios y ante los hombres. La integridad, razón número 3, la integridad forja patrones elevados. Los líderes deben regir sus vidas por patrones más elevados que los de sus seguidores. Esta realidad es exactamente opuesta a los pensamientos que la mayoría de las personas tienen en cuanto al liderazgo. Claro, pues, porque la mayoría de las personas creen que con ser líderes ya alcanzaron todo y se acabó todo y pueden vivir como les dé la gana y pueden sentarse a mandar, a ordenar y exigir y a imponer. Y no es así. No es así porque quien mide la calidad de vida es Cristo. Quien mide la calidad de vida es Cristo. Por eso el Señor censuró a muchos pastores en el libro de Apocalipsis entre los capítulos 2 y capítulo 3. ¿Por qué? Porque se habían acomodado. El que es líder debe de entender que su estilo de vida debe de ser distinto. Si antes era impuntual, hoy debe de ser puntual. Si antes era irresponsable, hoy debe demostrar responsabilidad. Los patrones elevados de vida deben de ser mayores que los de sus ovejas. Por ejemplo, un pastor no se puede dar el lujo de faltar a un culto.
Es el primero que tiene que estar en el culto, el primero que debe de llegar y el último en salir. Entonces, por eso que la vida del líder es súper diferente. Razón número 4, la integridad da como resultado una reputación sólida. Me gusta esto. La integridad da como resultado una reputación, un récord sólido, no solamente una imagen. No, pues hay un montón de gente que tiene imagen, hermano. Usted ve los teleevangelistas de las redes sociales, de la televisión, tienen imagen. Pero ¿qué pasa? La reputación, el récord de vida, la hoja de vida, ¿quiénes son? Imagen es lo que la gente piensa que son. Como dice un dicho por ahí, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Vemos la imagen, vemos la persona por fuera, pero ignoramos quién es por dentro. Algunos aparentan piedad, pero por dentro son truanes. Algunos aparentan santidad, pero por dentro están cargados de pecado. Como bien Jesús señaló a la clase religiosa de aquel tiempo y les dijo sepulcros blanqueados. O sea, por fuera se miraban, hermano, bien cuidaditos, bien religiosos. Andaban sus flecos, andaban sus textos bíblicos en la frente, en las manos, en los bordes de los mantos. Andaban los textos de la Torá. Pero ¿qué pasa? No podían amar al prójimo. No podían hacer misericordia. Solo eran imagen. Tenían una pésima reputación. Y el Señor lo que quiere es obreros que tengan integridad. Que cuando sean mencionados en alguna plática de no, fulano de tal es un tema aparte. Fulana de tal es un tema aparte. No la podemos poner en el mismo saco de los demás, porque si habrá persona cabal, ¿es esa o es ese? Eso es lo que debe tener un líder. Esas son las virtudes, las cualidades que debemos tener nosotros y que debemos buscarlas, hermano. Las podemos buscar. Dos señoras de edad caminaban por el cementerio que circundaba una iglesia en Inglaterra y llegaron a una tumba. En el epitafio decía, o sea, en la lápida decía, aquí yace John Smith, un político y un hombre honrado. Dios mío, exclamó una señora a la otra. ¿No es horroroso que hayan puesto dos personas en la misma tumba? Sin lugar a dudas, todos hemos conocido a personas que no eran lo que aparentaban. Lamentablemente, muchos se han dedicado más a cultivar su imagen que su integridad. No entienden cuando de repente caen. Aún los amigos que pensaban conocerlos resultan sorprendidos. La señora dijo dos personas en la misma tumba, un político y un hombre honrado. Hay un abismo entre esas dos titulaciones, político y un hombre honrado. Hay un abismo. Entonces, nosotros debemos de buscar, no cultivar la imagen del líder, de un buen líder, sino esmerarnos por entrar en un sistema de autodisciplina y convertirnos en personas íntegras, en personas confiables, en personas creíbles, que nuestro liderazgo nadie lo pueda señalar. No importa si alguien no lo acepta, eso es $1 aparte, pero que nadie lo pueda señalar.
¿verdad? Que nadie lo pueda señalar. Así como dijo Jesús, que vuestra luz alumbre ante los hombres. Número 5, la integridad significa vivirla uno mismo antes de dirigir a otro. Qué excelente mensaje este, miren. Integridad significa vivirla. Antes de decirle a otros cómo debe vivir, vívala usted mismo. Como dijo el proverbista, ¿verdad? Predicador que predicas, predícate a ti mismo. No podemos dirigir a alguien más allá del lugar donde hemos estado nosotros mismos. O sea, usted no puede pretender dirigir a alguien, llevarlo más allá de donde usted ya llegó. Usted va a dirigir de acuerdo a su capacidad obtenida. No puede exigirle a alguien más allá de lo que usted pueda entender, de lo que usted pueda llevar. No puede. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo espiritual, un ejercicio espiritual. Usted no le puede exigir a la iglesia que ayune 40 días si usted nunca ha ayunado ni siquiera 5 días. ¿Cómo la ve de ahí? No puede. Usted va a llevar, yo le he enseñado a mi iglesia, yo le he enseñado a mi iglesia que debemos de darle a Dios lo que podemos darle, hermano, no lo que no podemos. Ah, solo porque en la Biblia Moisés se metió 40 días sin entregar. Si yo no tengo esa capacidad, yo no voy a venir a fingir delante de Dios y le voy a quedar mal cuando ya vaya el tercer día que ya me esté cruzando los ojos. No, hermano. Tenemos que ser en ese aspecto, tenemos que ser íntegros ante Dios y reconocer, yo no puedo hacer eso, no lo voy a ofrecer y no voy a obligar a mis líderes ni a mis ovejas a hacer algo que no pueden llevar ellos porque yo mismo me les voy a correr. No van a decir el pastor nos dejó botados. No pudo hacer ni 4 días y quiere que hagamos 40 días y nos dejó botados. No se puede, hermano. No podemos llevar a los hermanos más allá de donde nosotros ya llegamos. Enséñeles a sus ovejas, a sus seguidores, a caminar juntamente con usted hasta dentro de sus capacidades. Como decía el otro argumento, no podemos fingir lo que no somos. Eso es hipocresía. Yo oro 5 horas y todos los líderes tienen que orar 5 horas. Si tú no oras ni una hora, no puedes exigir que oren 5 horas. Muchas veces nos preocupamos tanto por el producto que tratamos de acortar el proceso. Deje que las personas maduren en su momento y a su tiempo. No se adelante. Solo porque miramos una persona que habla bien, que se desenvuelve bien, pero tiene 3 meses de haberse convertido, usted no lo puede poner a ser líder de nada. Deje, deje que Dios trabaje con él. Deje que Dios le quite toda la levadura que trae del mundo. Cuando ya usted vea que ya es un tiempo que se mantuvo, que pasó un año y ya se mantuvo, que ya no se fue de la iglesia, entonces comience a trabajar con él. A veces nos interesa ya, poner gente a servir, rápido, rápido, hay que ser, hay que sirva la gente, que se ocupe la gente. No, todavía no han sido regenerados, todavía no han sido regenerados, todavía hay cosas malas en ellas del mundo. ¿Qué tal si tú pones a alguien a liderar solo porque habla bien y todo y todavía está fumando? Todavía no ha soltado el cigarro o la droga. Entonces hay que esperar que pase el filtro de Dios, del Espíritu Santo, que muestre frutos y que sea consistente. Una vez que usted ve que lo ha porraciado el diablo y lo ha querido reventar Satanás y ahí sigue firme todavía va al culto de oración, todavía va a orar a las 5 de la mañana al templo, todavía sigue allí, esa persona se convirtió, ¿verdad? Sexto, la integridad ayuda a un líder a tener credibilidad y no solo a ser una persona lista.
Recientemente tuve una comida con Fred Smith. Este sabio hombre de negocios me explicó la diferencia entre ser listo y tener credibilidad. Dijo que los líderes listos no perduran. Esta afirmación me recordó las palabras que Peter Drucker dirigió a un grupo de pastores reunidos para discutir asuntos importantes de la iglesia. El requerimiento último del liderazgo efectivo es ganarse la confianza de los demás. De otra manera no habría seguidores. Un líder es alguien que tiene seguidores. Confiar en un líder no significa forzosamente que estén de acuerdo con él. Confianza en la convicción de que el líder habla en serio cuando dice algo. Claro, hermano. Bueno, por ejemplo, si usted toda la vida es impuntual, cuando usted diga, bueno, hermano, a las 7 de la noche comenzamos el culto aquí en Paruro, donde sea, como se llame, la gente sabe que no va a empezar a las 7, la gente sabe que va a empezar como a las 7:30. Credibilidad, ganarse la confianza de la gente. Es un desafío para los líderes. No una persona que sea lista, intrépida, jugado del mundo. En el mundo se jugó la vida, pero en la obra de Dios es diferente. El mundo no es igual a la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el mundo va en dirección contraria a la iglesia. El mundo va en dirección contraria a la iglesia y no es lo mismo el mundo que la iglesia. El ser listo le puede ayudar en algunas cosas, le puede ayudar en algunas cosas, pero lo fundamental es ganarse la confianza de la gente. Eso es lo fundamental, ganarse la confianza de las personas. Séptimo, la integridad es un logro muy difícil. O sea, cuando hablamos de la palabra lograr, es que la integridad se puede obtener. Algunos nacen con un talento nato, pero se puede obtener. ¿Por qué se puede obtener? Primero, porque es necesario. Es necesario. A través de la autodisciplina podremos lograr alcanzar ser personas íntegras. La integridad no es un hecho dado en la vida de todo ser humano. Algunos tienen ese privilegio. Es el resultado de autodisciplina, confianza interna y una decisión de actuar con una honestidad inexorable en todas las situaciones de la vida. Desafortunadamente, en el mundo actual, la firmeza de carácter es una cualidad rara. ¿Se acuerdan ustedes de Judas Iscariote? Judas Iscariote no era íntegro. Él robaba de la ofrenda. Robaba. Entonces, no todas las personas nacen con un grado de integridad que pueda sobreponerse en su personalidad. A veces este porcentaje que algunas personas poseen se duplica o se incrementa cuando conocen a Cristo y su palabra. Pero cuando nosotros venimos en pecado y venimos ante Dios y Dios nos perdona y nos restaura, empezamos a entrar en el molde de Dios porque ya salimos de la vestidura que Adán nos entregó cuando pecó. Salimos de allí y empezamos a revestirnos de Cristo. Pablo dice, vestíos de Jesucristo. Adoptemos estas cualidades como la integridad, la honestidad, la honradez, que son valores importantes en la vida de un hombre, de un obrero de Dios, de un obrero de Dios. En cierta ocasión, mi pastor le mandó un dinero a un hermano para que comprara un terreno porque se pensaba hacer una iglesia allí. ¿Y qué pasó? El hermano no era el pastor, era otro hermano que se lo tenía que entregar al pastor. Y el hermano fingió que lo asaltaron, que le robaron todo, que le quitaron la plata y todo eso. Y los hermanos descubrieron que no era así.
que fue mentira. Él tomó el dinero, tomó la plata, $6,000. Entonces, la integridad es algo fundamental. Que Dios te vea como un líder íntegro. Que Dios lo vea o la vea a usted como una mujer íntegra. Si le mandan un billete para el comedor infantil, no lo gaste, no lo agarre todo usted. Es para los niños. Ahora, si le dicen a usted, mire, pastor, ahí le mando $100, de- son suyos, desplúmelos como quiera, hermano. Desplúmelos como quiera, porque son suyos. Entonces, la integridad es algo fundamental e importante. Hay personas que no se van a ir en el rapto porque no son íntegros. No son íntegros. Que nos conozcan por honestos, por honrados, por educados, por transparentes, leales, puntuales, honestos, íntegros, cabales, que nos conozcan por eso. A veces el pastor se preocupa más en que lo conozcan por la cantidad de ovejas que tiene o por el mejor mensaje que predica. Que no te conozcan por eso, que te conozcan por la calidad de persona que eres, por la calidad de líder que eres o que puedes llegar a ser. Es un desafío que al salir de este curso de liderazgo cristiano aprendamos todas esas cosas que son necesarias para cultivar un verdadero liderazgo desde el núcleo, no de afuera para adentro, sino de dentro para afuera, ¿verdad? Seamos personas confiables, que seamos personas creíbles, que seamos personas que generemos confianza. Usted puede llegar a visitar una familia y no esté el esposo allí, pero como hay confianza, no hay problema. Tantas cosas que genera la confianza, que giran alrededor de la vida de un líder, de un pastor, de un obrero, de un predicador, de quien sea que sea un líder. La integridad es fundamental, ¿verdad? Bien, aquí terminamos la clase de hoy. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Tiene alguna preguntita por ahí? Usted puede abrir su micrófono, preguntar. ¿Estamos claros con el proyecto? ¿Estamos claros con el proyecto? Me interesa que usted esté claro para que ya empiece a trabajar o quiere que le explique o si me deja explicarle o estamos claros. Pero me gustaría que si alguien tiene una pregunta, que la haga, hermano. Pregunte ahorita para que ya quede despejado y usted pueda empezar a trabajar en su proyecto. Yo le voy a decir cuándo, cuándo termine Amén. esta clase. Amén, pastor. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Hasta qué punto, no, cuando usted habla de la política, no, y la palabra de Dios dice que no podemos enredarnos en los negocios de esta vida? Entonces, hablando del tema de los hermanos, no, yo tengo un problema particular en donde estoy ahorita como obrera. Los hermanos tienen capaz ese anhelo de tomar puestos como presidentes de este pueblo, ¿no? Entrar, involucrarse en todo esto. Y realmente para mí eso es un problema porque normalmente el pueblo está bajo un ídolo, ¿no? Bajo una virgen. Y cada vez que, si ellos entran como presidente o entran como algo parte de ese conjunto, siempre van a estar involucrados a las fiestas, organizaciones que se hace dentro. Entonces, ¿hasta qué punto, o también en los colegios, ¿no? De tomar, hay veces, cargo en los colegios, ¿no? O
Y eso es bastante aquí, tienden a eso. Y la verdad, en mi parecer, ¿no? Con lo que he estudiado la Biblia, yo siento que no, ya no deben involucrarse en ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿No? Porque aún el poco tiempo que nosotros podemos tener, tenemos que usarlo para estar predicando la palabra de Dios o hacer otras cosas. Entonces, me gustaría ahí, pastor, que usted me dé un consejo, ¿no? ¿Hasta qué tanto no se puede, no puede entrar uno en ese tipo de cosas? Bueno, am, el asunto es de que es un riesgo. Mire, todas las personas tienen un libre albedrío y hay cosas que están en nosotros que podemos controlar y otras cosas que no. Su deber como líder es lo siguiente: aconsejar. Aconsejar, mire, hermano, si usted entra a la política, si usted se convierte en alcalde de esta comunidad, si usted ingresa a la política, usted eh, por ley se verá expuesto a la corrupción, a mentir, a todo lo que implica la falsedad y muchas cosas, ¿verdad? Porque casi nadie gana lealmente. Siempre hay deslealtad para poder ganar. Entonces, su deber es simplemente aconsejar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aconsejamos y advertimos, ya la salvación queda en manos de la persona. La Biblia dice que la atalaya ve venir el peligro y advierte. Entonces, cuando la persona es advertida, cuando la persona se le dice, mire, no se meta en eso inmundo porque pones en riesgo tu salvación, tu vida misma, entonces puedes tener problemas. Entonces, ¿qué sucede? Ya la persona se vuelve responsable. Usted ya salió de su compromiso de aconsejar, de advertir. Eso está como cuando uno le dice a la muchacha, mire, hija, no tenga una relación sentimental con ese muchacho porque él no es convertido, esto y que el otro. Entonces, ya la persona se vuelve responsable de sus actos cuando ya se le advierte. Cuando ya se le advierte, ya se vuelve responsable, ¿verdad? Y usted no puede forzar a nadie, simplemente es aconsejar, ¿verdad? Aconsejar. Que las consecuencias son serias, ¿verdad? Ahora, lo que usted como pastor puede hacer es que una persona que está en ese mundo, yo no le doy privilegio, no le doy privilegio, ni cargos ni nada. Porque no puede estar con la política y con la iglesia, tiene que soltar una. No puede servir a dos señores, ¿verdad? Entonces, yo aquí en la iglesia yo tuve personas que ahora están para la alcaldía. Eh, yo tuve personas ¿pero qué? Pues ellos se preocuparon más en la política, ¿verdad? Se preocuparon más en política y se decidieron por la política y se fueron de la iglesia, porque aquí no podían servir al Señor y podían servir a la política, a un hombre o a una mujer. Bueno, voy a explicar lo del proyecto. Cada alumno tiene tres cualidades, ¿verdad? A mano derecha están las tres cualidades en sentido lineal, ¿verdad? Creo que ahí dije un ejemplo del hermano Ever que le tocaban tres cualidades. Entonces, lo que usted va a hacer es, va a leer sus tres cualidades en el manual. Las va a leer, las va a analizar y en base a esa información, usted va a ir a la Biblia y va a buscar. Va a buscar. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Em, por ejemplo, em, carisma. Hay una cualidad que se llama carisma. La cualidad de carisma es hacer que otros lo sigan. Ese es el que es carismático, ¿no? Hacer que otros lo sigan. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, el lunes mencionábamos a Nehemías. Nehemías hizo que mucha gente lo siguiera.
Entonces, te dice, bueno, carisma es esto, ¿verdad? Por ejemplo, en cada cualidad hay una palabra que dice al grano. Ese es el extracto. Ese es el extracto de lo que indica la cualidad. Entonces, eh, dice, bueno, carisma, hacer que otros lo sigan. Yo escojo a Nehemías y usted coloca en su informe cualidad, carisma. Abajo pone Nehemías, ¿verdad? Y pone los textos bíblicos donde aparece, o sea, la cita bíblica, pues, donde aparece que Nehemías lo siguió la gente. Entonces, usted hace su análisis de el texto bíblico en base a lo que usted leyó de la cualidad y escribe debajo de donde escribe, por ejemplo, Nehemías, usted escribe ahí, yo escogí a Nehemías porque a Nehemías lo seguía la gente, le obedecía a la gente. Nehemías delegó grupos de trabajo, construyeron el muro en 52 días. Muchos aportaron, muchos trabajaron a la par de Nehemías y eso indica que la cualidad de carisma encaja en la personalidad o en el personaje bíblico de Nehemías. Eso lo va escribiendo usted. Después va a la segunda cualidad, exactamente repite el mismo proceso. Lo que no quiero es que usted me ponga ahí en el personaje que usted escogió, que me ponga la información del manual. No, la información solo es una guía. Por ejemplo, en carácter dice, sé un pedazo de roca, un líder que sea como una roca. ¿Ah? Juan Bautista. Juan Bautista, un personaje que tenía un carácter que a Juan Bautista, bueno, lo tumbaron solo cortándole la cabeza. ¿Qué es un pedazo de roca? La roca usted le puede gritar, le puede decir de todo, es inmovible, inamovible. Entonces usted busca un líder que encaje con esta personalidad, con esta cualidad, perdón, y usted coloca el nombre del líder a la par, coloca la cualidad y la cita bíblica donde resalta esa cualidad, ¿verdad? Es donde resalta que de repente es una acción, una situación, pero él mostró carácter, mostró carácter. Entonces ahí empieza a escribir usted, después de hacer su análisis, ver el texto bíblico, empieza a hacer, escribir con sus palabras, aprenda a escribir con sus palabras. Aprenda a escribir con sus palabras. Bueno, yo escogí a fulano de tal en la cualidad de carácter porque mostró valor, mostró ser consistente a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades, demostró ser un líder sólido. Así es la cosa, mano. Así es la cosa. ¿Verdad? Entonces, después hace su informe usted con su portadita, me lo manda, me lo manda y hace su videíto. Ingrese a la página de Facebook del instituto, creo que les mandé, hermanos, el enlace. Ingrese ahí y ahí puede transmitir, puede hacer un en vivo a través de Facebook y manda el videíto ahí, ahí lo va a hacer la transmisión, ahí queda la transmisión, expone usted sus tres cualidades, preséntese quién es, el nombre de la iglesia, si es líder, quién es su pastor, si usted es un pastor, diga su nombre, dónde pastorea, todo eso, ¿verdad? Y de ahí, después de decir quién es usted, voy a presentar mi proyecto del curso de liderazgo cristiano y las cualidades que me asignaron son visión, carácter, carisma. Y con mi primer cualidad, visión, escogí a Pablo. Y esto empieza a explicar las razones, ¿verdad? No a predicar, exponer. Recuerde que exponer es una cosa y predicar es otra. Y así va.
¿verdad? Y cuando termina, pues, de exponer, usted se despide y chao, ¿verdad? Entonces, así quiero que haga el video y por favor, que en este proyecto vengan todos los proyectos. Son 16 alumnos, deben de ser 16 proyectos, 16 videos. Las cualidades son individuales, ya usted vio, son individuales, cada quien trabaja individual. Si, por ejemplo, el grupo del hermano Eduardo, creo que hay una laptop ahí, bueno, ahí el dueño de la laptop puede ayudarles a los demás hermanos a trabajar en la redacción, ¿verdad? Y de ahí cada quien puede ir haciendo su manchote en papel con pluma y lo que sea de papel. Y usted pues busca un internet o alguien que tenga una laptop y que le haga su documentito ahí. No creo que supere 3 hojas. Una hojita de la portada y la otra hojita donde vienen las 3 cualidades. Cheque, no más. ¿Estamos claros, hermanos? Estamos claros, ¿verdad? Bueno, entonces ahí usted vaya tomando nota de sus cualidades y ya vaya leyendo su manual. Ahí está en WhatsApp, te lo descarga y ahí puede ir viendo toda la información, ¿verdad? Bueno, mi gente, vamos a despedir la reunión. Nos vemos el lunes. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Cualquier cosa me escriben.